Bueno, hola de nuevo. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Sí, tranquilo. Ya, un punto importante que quería comentarles es que hoy día esto se considera un procedimiento mínimamente invasivo, pero quirúrgico. ¿Ok? Entonces, es importante, no sé si se dan cuenta que ella está teniendo detrás de su silla, sus campos y toda la indumentaria que debe tener, que debe estar lo más estéril posible. ¿Ok? A pesar de que el láser, de alguna forma, es, eh, ¿cómo se llama esto? Que esteriliza, él tiene la capacidad de esterilizar, siempre es importante que recordamos que las bacterias de la cara que tienen la piel, porque no sé que ahí vamos a conseguir estafilococos en el caso de la piel, pero estamos trabajando muy cerca de boca donde vamos a conseguir Klebsiella, actinomyces, estreptococos, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que van a ayudarnos a que se pueda formar una infección si no hay cuidado. Entonces hay que estar muy pendientes de la asepsia, de la esterilización y la desinfección. Son tres puntos muy importantes. Por aquí quería mostrarles que es súper importante que nosotros llevemos un control fotográfico del paciente, ¿ok? Y ese control fotográfico en la misma medida debe ser de calidad. No siempre los teléfonos celulares sirven porque los receptores, las cámaras, estas cámaras tienen unos sensores, ¿ok? Que tienen una cantidad de píxeles que en el caso de los teléfonos es limitado. No importa que el teléfono sea de alta gama, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, eso sirve para montar fotos en Instagram o en las redes, pero cuando nosotros tenemos este tipo de detalle, pues es importante que se guarde. No sé si lo notan. Ya va. ¿Sí lo van viendo? Ok. Es importante que se mantenga la mayor calidad en el tema de la imagen, ¿ok? Entonces, yo me tengo que vestir. Sin embargo, el primer paso de anestesia, en este caso, lo voy a hacer sin vestirme, porque la que se tiene que llevar es la fibra después que se desenvaina y se va a utilizar, ¿ok? Porque voy a anestesiarla y luego anestesiarla tanto en cara como en abdomen. Recuérdense que la solución tumescente debe llevar unos minutos, que va a variar entre 10 y 30 minutos. Entonces, mientras estamos en este proceso de anestesia con la paciente, les voy a ir explicando algunas cosas sobre el equipo. ¿Ok? Entonces, comenzamos con este proceso. Eh, Hay que quitarle a los pacientes, hay que limpiarlos, quitarles zarcillos, cadenas o cualquier otro implemento que pueda generar algún tipo de riesgo de infección. ¿Ok? Entonces, insisto, ahorita vamos a hacer esta parte del proceso, Gigi. Esta parte del proceso la vamos a hacer sin la indumentaria adecuada y con guantes de examen. Y luego de esto vamos a proceder entonces a explicar un poco el equipo y es cuando vamos a... Ok, fíjense, esto es importantísimo y pónchame acá para que podamos ver esto. Préstame el lápiz de marcaje, Gigita. Gracias. Fíjense, les recuerdo que, y esto siempre hay que tenerlo muy presente, que el nervio facial sale desde acá, ¿se acuerdan de dónde sale el nervio facial? Por allá, desde la apófisis mastoide, ¿ok? Porque tenemos 5 ramas que son extrapetrosas. Y ella simplemente va a atravesar el parénquima de la glándula parótida y sobre esa base va a ir subiendo y es cuando se va a convertir en las 5 ramas que me van a dar inervación a esta porción. Luego tenemos la otra que me va hacia la porción cigomática. Tenemos una tercera que me va a dar porción por la mandíbula, por la maxilar. Luego la rama terminal mandibular y finalmente la rama que va hacia las bandas platismales de las que hemos conversado, que baja por aquí.
3 consejos que les doy, ustedes deciden cuál toman, ¿ok? El primer consejo, la zona que vamos a tomar de referencia entre el tragus y la porción en donde realmente pasa el nervio, recuérdense que eso es un elemento anatómico que varía, solamente el 3% de los pacientes, hazme un favor, Gigi, cámbiame este guante que está roto. Solo el 3% de los pacientes mantienen elementos anatómicos estables, el resto son puras variaciones. Y por eso es que nosotros vamos a exceder en números y vamos a ir cambiando de manera tal que trabajemos en forma segura. Entonces, siempre que trabajamos con cirugía o trabajamos con tratamientos mínimamente invasivos, nosotros vamos a tomar desde el tragus hacia adelante, de manera de prevención, más o menos 2 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué me estoy poniendo estos 2 centímetros? Por varios motivos. El primero es que yo allí ya tranco mi luz. Yo aquí ya estoy tomando la previsión y ya yo digo, bueno, si llega a haber luz, tengo 2 centímetros para proteger esa rama común del nervio facial en esa porción. ¿Ok? Número 1. Número 2, tengo que estar seguro. Recuérdense que el nervio maxilar, maxilar trigémino, tiene sus agujeros de salida en la porción supraorbitaria, infraorbitaria y mentoniana. Y ella le va a dar sensibilidad a toda esta porción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se puede hacer endolifting en la frente? Una muy buena pregunta. Sí. ¿Se puede hacer endolifting en los párpados? Sí. ¿Se puede hacer endolifting a nivel de la región del cachete, del carrillo? Sí. Zonas que yo no toco, el yaw directamente, porque el nervio justamente, la rama mandibular, se emerge y se me pone muy superficial. Entonces es muy probable que le pegue y que entonces logremos que el labio solito, abre un poquito la boca, Lit, que el labio solito me haga esto cuando le doy a la rama mandibular. ¿De acuerdo? Y por último, si le pego a la cervical, ¿a expresión de sorpresa? No. Separando las comisuras. Ok, si le pego a la porción cervical, ella cuando haga este movimiento es que el labio va a caer. Esa es la manera que yo tengo para diferenciar si le di a la rama mandibular o si le di a la cervical. Entonces, el nervio trigémino emerge. Antes se pensaba que un punto de referencia era la porción de la pupila y resulta que ya los estudios anatómicos, el doctor Cotofani y todo este montón de anatomistas han hecho estudios que demuestran que va más o menos de 1 a 2 milímetros por fuera del espacio pupilar. Así que nosotros vamos, de hecho, si uno pone el dedito, en el caso de ella, recuérdense que hay agujero o escotadura. Y en el caso de los pacientes que tienen escotadura como ella, cuando uno empieza a palparla, se siente perfectamente aquí la escotadura. Entonces la marco. ¿Ok? Esa es la escotadura, en el caso de ella, infraorbitaria. Y la escotadura mentoniana, pásame un bajalengua, Gigi, por favor. Perdón, el agujero mentoniano, por donde sale la tercera rama del trigémino. La voy a tomar como referencia anatómica justo entre los 2 premolares. Y es aquí cuando entonces marco mis 2 premolares y marco el sitio. ¿Qué voy a hacer acto seguido? Una raya que me una estas 2 porciones, manteniendo esa distancia de más o menos un milímetro, perdón, un centímetro, desde donde emerge el nervio hasta donde vamos a tener ese plano de seguridad. Entonces, fíjense que ya tenemos marcada la primera zona de seguridad, la segunda zona de seguridad, la tercera para proteger el infraorbitario, perdón, el metoniano, simplemente me voy unos milímetros por arriba para proteger la rama, porque recuerden que como ella vamos a trabajar papada, nosotros tenemos que colocar solución tumescente, entonces al tumecer la piel vamos a perder las referencias anatómicas, entonces me marco por debajo de la porción de la basal mandibular, porque aquí está la rama mandibular terminal, ¿sí?
y tengo ya esta segunda zona que no se toca. Entonces ya tengo para trabajar esta porción con toda seguridad, la porción que no está marcada. ¿Sí lo ven? Esta es mi primera zona de carrillo en la que yo debo generar mucha tensión. Y fíjense que cuando yo trabajo en tensión, logro generar pues el levantamiento de la cara. Hay un punto importante y se los comento y lo comparto, y es que no sé si ustedes recuerdan o saben o conocen lo que es la técnica de vectorización facial. ¿Ok? La técnica de vectorización consiste en dividir la cara en 4 grandes planos, y esos planos recuerda que este es el plano X y el plano Y de los planos cartesianos. Eso creo que se ve como en, no sé, en bachillerato, como en cuánto, ¿en qué año, Liz? Segundo año. Segundo año, más o menos, segundo o tercer año. Nosotros picamos la cara y vamos a hacer 4 cuadrantes, y dentro de esos 4 cuadrantes vamos a volver a hacer esos 4 cuadrantes y vamos a trabajar siempre entre el plano X y Y, siempre en los vectores que van hacia la porción positiva. Recuerden que había más 1, 2, 3, 4, 5 y había menos 1, 2, 3, 4, 5. Igual, había más 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1, 2. Entonces, siempre a la izquierda hacia abajo eran los planos negativos. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar generando líneas. Si nosotros picamos al ítem 4, siempre vamos a generar líneas en esos vectores hacia atrás y hacia arriba, que son los dos planos positivos. Entonces, yo siempre que trate un paciente, yo no sé si ustedes lo saben, se los comento, pero el último estudio que se trabajó con colágeno demostró que el fibroblasto, cuando nosotros metemos una aguja, el fibroblasto automáticamente abraza a la aguja en manera de defensa. Fíjense qué sorprendente lo que les acabo de explicar. Esto con microscopía electrónica. Cada vez que nosotros metamos una aguja, esa es la razón por la que yo pongo Botox de abajo arriba y de adelante hacia atrás. Porque es la manera que tengo de que el fibroblasto se me pegue, pero que se estimule la cicatrización en un proceso que se llama polimerización, que no es más que la cicatriz que se cierra desde donde, la cicatriz se cierra hacia donde se generó la herida. Ok, que entonces si yo genero una cicatriz aquí con lid y yo meto una cánula en este sentido, por ejemplo, yo entro y salgo y la cicatriz va, la herida va a cicatrizar hacia donde entró y salió la aguja. Por eso es que esto va en este sentido. Por eso es que nosotros cada vez que apliquemos agujas, cánulas o fibras, tenemos que hacerlo de abajo, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Porque cuando esa cicatriz se forme, tiene que ir en contra de la gravedad. ¿De acuerdo? Si nosotros empezamos a meter endolifting en este sentido, vamos a hacer que la piel vaya hacia abajo. Entonces va a agarrar tensión, pero una tensión que promueve los vectores negativos y se va a ver más flácida con el paso del tiempo. ¿Sí tienen eso claro? Ok, entonces, claro, la única diferencia entre lo que te estoy comentando y esto es, ok, entonces, fíjate que seguimos más o menos el mismo protocolo de todos los pacientes. En este caso de esta paciente, ha sido seleccionada para trabajar eh, la porción submental, la papada, y por eso es que yo la voy a, y la parte superior de una lipo que le faltó un poquito de éxito por cúmulo de grasa. Entonces, voy a trabajar en esta porción, voy a hacer licuefacción primero, o sea, o adipolipólisis, grasa, y luego vamos a generar termotensión. Ese es el protocolo doble que lo pueden tener aquí. Y luego vamos a trabajar, a hacer exactamente lo mismo a nivel abdominal. Por eso es que les he repetido a ambos que quienes manejan una, una buena técnica facial perfectamente pueden manejar una buena técnica corporal. Comenzamos entonces, a ella sí vamos, recuérdense lo que les comenté de el colocar la solución tumescente. A ella sí vamos a colocarle solución tumescente porque necesito separar esos adipocitos para después poder hacer lipoaspirado, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar el resto de la cara en el caso de ella, porque si no tardaríamos mucho tiempo y no me daría la oportunidad de hacer la parte corporal y verlos a ustedes en el procedimiento clínico. ¿Ok? Entonces, ya nosotros la limpiamos con ella. Siempre le vamos a sugerir que
utilicemos clorhexidina. No me pongo el tapabocas porque necesito que me vean hasta que ya arranquemos con el procedimiento, que sí me he visto todo. ¿De acuerdo? Derechita. Ah, un punto importante, agarra aquí yo. Un punto importante para todos. Para evitar pegarle a la rama cervical, vamos a pedirle al paciente que haga este gesto. Haz el gesto de sorpresa que te pedí, Liz, y justo vamos a marcar antes del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y justo a partir de allí vamos a evitar pasar de aquí hacia abajo. O sea, si este cuellito está flácido por aquí, vamos a evitar trabajar en este sentido, directo hacia abajo, porque es muy probable que le metamos a la porción cervical. Por eso es que marcamos aquí y siempre vamos a trabajar en este sentido, ¿de acuerdo? En el caso de ella solo vamos a trabajar la porción central del mentón, ¿ok? Pero fíjense que ya marcamos esas dos, sí están perfectas, esas dos porciones y vamos pues. Ok. Ok, recuerden que esto que estamos haciendo nosotros debemos aprovechar con la solución tumescente, primero de ubicarnos en el plano correcto, no solo la porción superficial. Por eso que ustedes ven que yo estoy haciendo una cosa que se llama hidradisección, que es con la misma cánula y con la misma solución tumescente estoy separando la piel del paquete adiposo submental. Esta es una solución de Klein hecha de escuelita, ¿ok? Esta tiene, por cada 500 cc de solución fisiológica, tiene 20, 20 con lidocaína, exactamente al 2%, un cc, no, 0,5 de adrenalina, y le metemos 5 miligramos de bicarbonato tamponado. Es para que arda un poquito menos. Fíjense que es bien interesante que en el caso de ella, como está indicado trabajar solo la porción que les estoy comentando, porque ya a partir de acá no hay flacidez, fíjense que vamos a trabajar el paquete graso de submental y fíjense cómo anatómicamente en lo que llenamos con solución tumescente, esa zona, no sé si se dan cuenta, que quedó en donde está el marcaje. ¿Vieron cómo automáticamente logramos esta porción? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, pónchame acá por favor, es muy importante que luego de aplicada la solución fisiológica, Gigi, nosotros no sintamos dolor, corriente, calor u hormigueo, porque significa que estamos en una zona de riesgo. Y es muy importante que digamos simplemente cuando hay dolor, o sea, en este caso se le dice al paciente no hay que aguantar para, para terminar rápido. Aquí simplemente cuando hay dolor, el paciente debe avisarlo de inmediato, sobre todo en la cara. En el abdomen podemos aguantarlo un poquito más, pero inmediatamente avisarlo para poder quitar el pie del pedal y desactivar el equipo de manera inmediata. Mientras esta solución tumescente, pónchame aquí, entonces les quiero explicar cómo se usa el equipo. Gracias, Gigi. Igual, montame 10 un ratico, porque vamos a, tú sabes, bueno, voy a utilizar una fibra que ya fue usada porque no está estéril y así podemos manipularla, ¿ok? La fibra que tiene el equipo hoy día es mucho más avanzada, viene cubierta en toda su porción, por eso es que deben tener
un, un bisturí para poder cortarla. El equipo pues simplemente consta del equipo como tal. Luego de eso tenemos el cable que va hacia el pedal que se conecta en la parte posterior, la fuente de poder en donde se aplica la fibra láser que es de este lado y comenzamos entonces con el tema de cómo se manipula el equipo. El equipo se enciende si por algún motivo ustedes llegan, bueno, fíjense que tenemos aquí esta maravilla de Levast Fusion, una maravillosa inversión tecnológica a la hora de poder ofrecerle a nuestros pacientes nuestros mejores tratamientos. Fíjense que para nosotros es importante, ellos vienen preprogramados con una clave que puede ser modificada. Este equipo, además de ser utilizado por medicina estética, también puede ser utilizado en cirugía plástica, ya que minimiza muchísimo los tiempos quirúrgicos, porque a diferencia de los procedimientos en donde hay que utilizar cánulas y generar fuerza, nosotros vamos a lograr a través de una dipolipólisis térmica poder eliminar todo ese tejido para que sea muy sencillo hacer la succión de ese tejido adiposo y luego generar tensión en el mismo acto quirúrgico. Por eso es que es un equipo que tiene una variedad de uso increíble, es un equipo de alta gama que nos permite tener desde una parte terapéutica hasta una porción quirúrgica. Fíjense que los equipos vienen predosificados con una clave que ustedes pueden cambiar para seguridad del personal que tienen allí. En esta porción del lado lateral izquierdo vamos a ver, o el de equipo nos indica que cada uno de los dispositivos que debe llegar, que son el pedal, la fibra óptica, la llave, y que todo está conectado de manera correcta y el equipo está listo para funcionar. Nosotros, como les comentaba anteriormente, nosotros vamos a utilizar la parte de preajustes porque, a ver, con la experiencia nosotros podemos ir em, determinando más o menos cuáles son los protocolos después de realizar varios procedimientos, de manera tal que podemos ver más o menos qué longitudes me sirvió para un paciente que esté muy obeso, para otros que haya que hacerle termotensión. O sea, tenemos estas posibilidades de ir generando nuestros propios protocolos y los podemos personalizar. Pero bueno, trabajando en general, fíjense que nosotros tenemos maravilloso, un panel muy sencillo de utilizar en el que podemos tocar aquí cuáles son de manera táctil las longitudes de onda que queremos usar, si queremos utilizar 1470, si queremos utilizar 980 o si queremos utilizar las dos longitudes de ondas al mismo tiempo. Nosotros podemos determinar si el pulso va continuo o estamos utilizando el equipo de manera pulsada, y si lo queremos usar de manera pulsada podemos determinar cuáles son los milisegundos, que es ese tiempo en el que descansa el láser, y el tiempo que va a durar ese disparo del láser. Fíjense que es bien interesante, esas cosas nos permiten tener una versatilidad increíble a la hora de usar el equipo. Nosotros vamos a saber, podemos hacerlo de manera manual, sabiendo qué cantidad em, de vatios queremos utilizar por cada longitud de onda, pero además, que es lo maravilloso de este equipo, es el único equipo con la mayor potencia que se encuentra en el mercado, ya que tenemos una longitud de onda de 1470 nanómetros hasta 15 vatios y luego tenemos 980 hasta 30. Entonces es muy importante que entendamos que estamos hablando de un equipo de mucha potencia. De hecho, una sugerencia que les voy a dar es que nunca, nunca, nunca me utilicen el equipo con más de 15 vatios sin que tengan una fibra óptica de 600 nanómetros porque se les va a quemar la fibra en el trayecto y se les puede quemar dentro del paciente. Entonces, mosca, fibras de 400 nanómetros, fibras de 200 nanómetros no se usan en un bateaje mayor a 16 vatios, por ejemplo, ya es mucho, ¿ok? Entonces, este equipo en 980
lo podemos utilizar perfectamente para pacientes en los que queremos hacer adipolipólisis porque tienen mucho tejido graso a nivel abdominal. Esto nos va a generar, pues por supuesto, el hecho de que tengamos la manera más sencilla de poder sacarlo, pero sí hay que tener esa previsión de utilizarlo. Él se puede utilizar tanto en una fibra óptica solita como esta que les saqué de ejemplo, ¿ok? En donde esta fibra la, la, pues la tienen ustedes, al igual que aquí la estoy manipulando porque no es la que vamos a utilizar en el procedimiento. Fíjense que es importante. Gigi, consígueme el cortador para enseñarles a ellos cómo se corta la fibra. Es importante que sepan que esta fibra debe ser cortada cada ciertos procedimientos. Sobre todo, pónchame aquí a ver si lo logramos hacer. Sobre todo cuando la punta está quemada, como en este caso. ¿La ven? Ahí está, lo lograste. Eso es. Fíjense que se ve la puntica negra y esa puntica negra, pues por supuesto, hay que cortarla. Esa fue la que les comenté anteriormente, que no se corta perpendicular, sino se corta a un ángulo de 45 grados, de manera que no tengamos que, no perdamos por esa fracción interna el, el punto focal. Y eso se lo conversé con importancia. El otro detalle es que estas fibras ópticas también sufren de desgaste, o ya por acúmulo de calor, también sufren fatiga. Entonces, ¿se puede usar mucho una fibra óptica? Sí, pero no nos excedamos en el uso de... ¿Tú estás bien? Ah, en el uso del calor, porque lo que puede ocurrir es que la fibra vaya, ella tiene un slimcito, un bordecito, una capita que se va a ir perdiendo, va perdiendo sus capacidades y se puede ir poniendo como gomosa y puede quedar en la parte interna del paciente. El equipo que tienen ustedes se puede trabajar por dos vías. Esto se puede utilizar de dos maneras. Hoy la vamos a utilizar porque el tejido no me lo exige. No tengo tanto tejido adiposo como para utilizar una cánula de succión. Pero este maravilloso equipo de Profimédica viene con unas cánulas, con diferentes cánulas en diferentes diámetros, una para la porción facial, otra para la porción corporal. Y fíjense que esto es una cánula, pónchamela aquí cerquita, por favor. Fíjense que esta cánula tiene agujeritos en todo su recorrido. Y la punta, como pueden ver, es una punta recta que está, que a diferencia de las otras cánulas, no tiene esa puntica curva que suelen tener las cánulas. ¿Por qué? Y ahí es cuando viene lo que les comento. Esto que está acá es un mango de succión. Esta porción del mango se va directo a una manguera que debe ir conectada a una bomba de glera. Y fíjense que las cánulas están diseñadas para calzar perfectamente con el mango. Y atrás tenemos un agujerito mediante el cual nosotros, al aflojarla, podemos introducir la fibra de manera tal que la fibra atraviese toda la cánula y trabajemos con ella fijándola en la porción que necesitemos. Este tipo de fibras, este tipo de dispositivos tiende a usarse en pacientes que tienen, este, déjenme ponerle un poquito de color para que lo vean, en pacientes que tienen eh, mucho tejido adiposo. Entonces, fíjense que nosotros utilizamos entonces el calor que nos genera el láser para poder hacer adipolipólisis. Fíjense que es muy interesante esto. Y al finalizar el procedimiento, nosotros simplemente sacamos la cánula y como me queda la, la cánula pegada a la bomba de succión, esta señorita tiene aquí una valvulita, no sé si la puedes llegar aquí a enfocar, que simplemente, ¿sí? Ok, que simplemente cuando yo voy cerrando, ella tiene una goma que me cierra el aire y ya me genera
succión y ya yo puedo aspirar cómodamente a través de los múltiples orificios que tiene esta cánula. Recuerden que a diferencia de la técnica convencional, esta cánula no está diseñada para generar fuerza, porque nosotros ya derretimos, en teoría, o licuamos o generamos adipolipólisis, es el término correcto, con calor, y luego esta cánula nos sirve para poder hacer succión de manera sencilla, sin traumas, sin generar tejido de cicatrización ni bridas cicatriciales. ¿Ok? Entonces, este dispositivo debe llevar una bomba de succión o una bomba de Glera, cualquiera de las que tengan, y sobre esta base es como funciona este dispositivo que viene con el equipo Levage. Además, él tiene las otras dos puntas que les estaba comentando. Tenemos entonces, con este equipo vienen otras dos puntas, una punta para hacer toda la parte em, de terapia. Fíjense que esto, por favor, trátenlo con mucha delicadeza porque son fibras, igual se rompen, igual se dañan. Y con ellas nosotros vamos a tener la posibilidad de conectarlas de igual manera al equipo como lo habíamos hecho con la otra fibra, de la que ya hicimos el ejercicio de cómo funciona, y por eso es que esta fibrita se va con nuestra asistente. Y aquí nosotros vamos a colocar de igual manera la fibra terapéutica. Siempre apaguen el equipo, por favor, y enciéndalo cuando vayan a hacer los cambios de fibra. Y cierren la puntica cuando no estén usando el equipo. Entonces, tenemos varias puntas para poder usar esta parte del equipo. Fíjense que él viene. Esto por favor trátenlo con mucho cuidado. Recuerden que esto está lleno de cristales. No puedo enfocarles a la cámara porque si no, esto le quema el sensor a la cámara. Eso es importante. Pero bueno, esto tiene un cristal. Así está apagado. Esto tiene un cristalito, enfócalo ahí adentro, que debe tratarse con muchísimo cuidado. Igual como cada una de las puntas que tienen su cristal. Esta también la puedes ver ahorita que está apagado y todas deben ser, ahí está, miren cómo brilla así como un color verdoso. Todas deben ser tratadas con muchísimo cuidado. Entonces, tenemos la punta terapéutica para la técnica de punto a punto o de barrido. Ellas simplemente se colocan en donde está la vía de transmisión del láser. Nosotros trabajaríamos este tipo de longitudes de onda siempre en 980, porque recuerden que 1470 ya tienen la fuerza como para generar corte, y nosotros podemos trabajar en números, así como les comentaba, en números bajos como, no, ok, en porciones pequeñas como las de un vatio, y con ellas nosotros entonces podemos generar este efecto de terapia, ¿ok? Siempre son pequeños bateajes para poder generar terapias. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que saber cuando hagan el tema del bateaje es que cuando ustedes apliquen el láser, él no debe generar ningún tipo de, de calor que queme, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Qué otra cosa por aquí? Bueno, de igual manera, tienen la punta intraoral y la punta articular, que es la que le decía, que se coloca exactamente igual. Esto lo pueden colocar dentro de la boca o también pueden hacer técnica de barrido. Y finalmente tienen unos que son para la técnica específica, no en barrido, sino de punto a punto, que cuando quiero trabajar en zonas muy puntuales, yo puedo acercar o alejar el puntico. Fíjense, esto que les estaba comentando es lo que se llama el punto focal. Yo me acerco y concentro la luz o simplemente me alejo y la desconcentro. Y esto me va a dar mayor o menor potencia a la hora de aplicar la luz. Eso es lo que se llama el punto focal, del fulano punto del que tanto les he comentado
durante la tarde de hoy. Este otro equipo, además de tener estas puntas maravillosas, tiene un protocolo para luz, para terapia vascular, ¿ok? Él debe ser tratado con, con la misma terapia vascular que tenemos. Simplemente, fíjense que es una punta para un protocolo que le pueden pedir a Carlos Serrano que se los haga llegar, en donde es exactamente una fibra igual que la otra, solo que esta va dirigida a trabajar todo lo que es la parte vascular y tiene tres separadores que son los que se van a colocar entre la punta vascular. Fíjense que tienen diferentes grosores y son los que van a trabajar entre la punta vascular y el plano focal. Eso es lo que me va a dar más o menor cercanía de la luz láser a la zona que estamos intentando trabajar. Entonces fíjense que además ya tienen un protocolo vascular dentro de lo que se incluye esta tecnología. Bueno, muy bien. Vamos, denme un minuto. Ahora sí estamos listos para poder arrancar. A partir de este instante, fíjense que lo que yo activo el láser cambia a rojo y ya dice que está emitiendo. ¿Lo pueden ver? ¿Ok? Esos son datos importantes a la hora de manipular el equipo. Entonces, vamos ahora a vestirme porque vamos a arrancar con este procedimiento. Como les comenté anteriormente, hay que recordar siempre que esto es un procedimiento que debe hacerse bajo las mayores normas de esterilización y limpieza en la medida de lo posible. Así que hay que vestirse para este fin, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo recuerden. Perfecto. Siempre, o la sugerencia es que este equipo siempre lo hagan con una instrumentista. Ella es licenciada en enfermería e instrumentista. Es bueno porque hay que tocar el equipo eventualmente para poder cambiar los parámetros. Entonces, si estamos con guantes estériles, no debemos estar tocando el equipo. Listo. Ella se va a encargar entonces de desenvainar la fibra de 600 que está aquí. Y como les comenté anteriormente, necesitamos una hoja de bisturí estéril para poder cortar el excedente de un liner o un liner que trae la fibra, de manera de poder trabajar con él. Dame la punta. Listo. ¿De qué lado, Gigi? Aquí. Perfecto. Dame una hojita de bisturí, por favor. A ver, desenvainamela ahí mismo. Esto que está acá, las gasas en las que estoy trabajando, están estériles, son gasas estériles, pero nosotros le agregamos además clorexidina para garantizar que se mantiene lo más limpio posible. ¿Ok? Ok, fíjense cómo acabo de cortar con la hoja de bisturí, más o menos la porción que voy a usar de la fibra. Y les recuerdo que ella no debe sentir dolor. Voltea el equipo hacia ti, Gigi, porque a partir de ahora lo vas a manipular tú. Tócame la longitud de onda que dice 980. Ok, me vas a poner 980. Dale la flechita. Enfócame aquí, por favor. Dale a esa flechita. Y ahí está, perfecto. Fíjense que lo podemos manipular de las dos maneras en las que se lo comenté. Una es a través de ese botón numérico que vieron, o podemos utilizarlo con los botones que está haciendo mi asistente, de manera de llegar hasta el protocolo que querramos. Súbeme hasta 8. En este caso vamos a utilizar 8 vatios, pero vas a poner lo que dice Smart Pulse. Gigi, húndelo aquí arriba a la izquierda. Bien, allí vamos a tener la posibilidad de trabajar con dos fibras, con dos longitudes de onda, que son la 980
y la 1470. ¿De acuerdo? Eh, bueno, listo. Recuérdense que aquí tenemos todo un medidor de luz. Es importantísimo. En este caso, la paciente ya le van a buscar los lentecitos, buscar los lentes de láser, porque vamos a estar manipulando la fibra cerca de los ojos. Pero en el caso de que vayamos a trabajar los pómulos, tenemos que pedirle al paciente que cierre los ojos para evitar que corra riesgo. ¿Ok? Sí. Entonces, recuerden un punto bien interesante. No debemos sentir dolor, calor, corriente o electricidad. Y en el caso de ella vamos a trabajar la porción de la grasa submental. ¿De acuerdo? Ok, aquí puede ser que moleste un poquito, avísame. ¿Molestó? No. Ok, apágame la luz, por favor. Fíjense, necesito que te acerques tú o que te acerques tú, el que me pueda ponchar. Fíjense que yo puedo trabajar en ondas bien profundas. Es que necesito que me ponchas aquí muy cerca. ¿Ok? Listo. Cuando yo estoy, el piloto que trae el equipo es verde. Eso fue a solicitud de las personas que participamos en el cambio de las mejorías del equipo. Fíjense que cuando yo estoy muy superficial, igualito que en la cánula, pasa exactamente lo mismo. Cuando yo estoy muy superficial, se ve muchísimo el piloto, y cuando me voy a planos profundos, que son los tejidos adiposos, fíjense cómo el piloto deja de verse. No sé si lo llegan a notar ahí en la cámara. Perfecto. Entonces, como yo ahorita quiero hacer lipólisis, yo me voy a planos profundos, siempre recordando mis medidas de seguridad para no pegarle a la porción eh, de los nervios, sobre todo a la rama cervical. Me aseguro que estoy a 10 vatios, a 1480. Revísame, tócame un momentico, quítale el ready. Súbeme ahí el power. Vamos hacia los lados, dale a poder. Ok, no, vete para 980. Sí, está bien. Entonces déjame el Spark Pool como estaba, exactamente. Como estaba, un de Smart Pulse. Listo. Entonces, fíjense que aquí vamos a trabajar la porción de la grasa. Perfecto. Vamos a trabajar en la porción grasa y vamos a irnos entonces más o menos a 45 grados y empezamos con el procedimiento. Búscame el detector de calor, Gigi, por favor. ¿Molestia? No. ¿Dolor, corriente, incomodidad? Ok, fíjense que como estoy trabajando la porción grasa profunda, yo no debo ver constantemente el piloto, sino que lo debo ver eventualmente. Es importante en ambos casos que nosotros nos alejemos a la hora de activar el pedal cada vez que nos estamos acercando a la zona de ingreso. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos la energía hasta el final, vamos a ir acumulando en esta porción lo que ocurre de este vector, de este vector, de este vector, y va a llegar un momento en el que vamos a tener un acúmulo de energía innecesario y aquí vamos a tener un grosor de un evento que no vamos a querer. Fíjense que la maravilla que nos tiene este producto es que además viene con un sensor de calor, que ya les voy a activar, porque él nos va a dar dos funciones. La primera es tener la garantía de que no vamos a generar daño, y la segunda es tener la tranquilidad de saber que si llegamos más o menos a los 45 grados que necesitamos para que pueda generarse la lipólisis. ¿Ok? ¿Cuánto llevamos acumulado? Dame un favor, Gigi. Este, modifícamelo. Chévere, y pónmelo en continuo.
Ahí, un DCB, un DCB. Ah, bueno, eso está bien, pero llévalo para atrás. Pon OK, pon cancel. Perfecto. Un DCB, CB, CW. Ahí, listo, eso es todo. Y súbeme a 10. Perfecto. OK. Aquí fíjense que yo lo voy a hacer en exposición continua o en continuous wave, de manera de que se mantiene el láser pegado porque quiero hacer lipólisis. Y luego les voy a presentar con el detector de calor cómo van las energías acumuladas. ¿OK? ¿Todo allí, Gigi? ¿Cómo vamos, Lid? Bien. OK. Lleguemos a 500, medimos. ¿OK? Prende entonces el... Ajá. OK. Préndeme el detector de calor, por favor. OK. Fíjense que aquí, perfecto, ya llegamos a la temperatura. Aquí ya nosotros tenemos la cantidad de temperatura que nos garantiza que estamos haciendo lipólisis. De hecho, voy a acumular unos 300 joules más y voy a meter una cánula para generar lipoaspiración. ¿De acuerdo? Vamos con 300. Móntame la cánula, porfa, y sácame la jeringa de 5. ¿Cuánto va? ¿Cuánto nos falta? Dame un ingreso, porque esto sí va a estar un poquito más perfecto. Sí, vamos a molestar un poquito. OK, en este caso particular no estoy utilizando las cánulas que provee el equipo porque aquí consigo unas cánulas desechables que son maravillosas para este caso, que además me sirven para facial y para la parte corporal que vamos a hacer. Entonces, por eso es que van a ver que estoy utilizando unas cánulas desechables. Si hay dolor me avisas, ¿OK? Mira, estas realmente son unas cánulas para aplicación de ácido hialurónico en glúteos, ¿OK? Sin embargo, como el ácido hialurónico es muy pesado y es muy grueso, él permite que pase la grasa a través de él y son muy cómodas, porque además son desechables. Oye, un punto importante, y eso se los dejo dicho, es que siempre que se trabaja con cánulas de lipoaspirados, hay que necesariamente limpiar con desengrasante. Eso la gente no lo sabe, porque si no, esa grasa que está allí me puede acumular bacterias y virus dentro eh, de ese tejido. Fíjense que yo no estoy haciendo succión, ahí ya va saliendo tejido adiposo, ya se los voy a mostrar. Evidentemente viene tejido adiposo con
con solución tumescente y un poquito de sangre, pero fíjense que no tengo que generar, o sea, mi mano no está generando una fuerza, de hecho estoy trabajando con los dedos, no está generando una fuerza que esté causando bridas cicatrizales en el cuello de esta paciente, ¿ok? Y eso es lo hermoso de trabajar con un equipo maravilloso como el Levage Dual, eh, que si tú no puedes ponchar aquí y te llegas a acercar con trípode, fíjense cómo se ve el amarillo de la grasita que va saliendo en esa porción, ¿ok? Y eso es un punto bien interesante, porque ya la grasa está ah, licuada. Me preguntan muchos profesionales, doctor, entonces yo no puedo hacer nanofat con esto. No, ya esta grasa, mi recomendación es que histológicamente hablando ya cambió y que sea descartada, ¿ok? A menos que la quieran usar con otro fin, pero, eh, bueno, porque siempre se guarda en algún depósito que tenga factores de crecimiento por ahí adentro y tal. Yo particularmente la descarto. A mí no me gusta, a mí trabajar con grasa, eh, aunque sea autóloga, no es una cosa que me mate. A la paciente siempre le estoy preguntando lo mismo, Lita, ¿estás bien? Sí. ¿Dolor? ¿Molestia? La normal de un procedimiento, ¿correcto? Muy bien. Ok, trabajo los diferentes planos, no estoy haciendo fuerza con mis manos. Fíjense que estoy haciendo movimientos de abanicos bien delicados porque ya el equipo logró su trabajo, ya aquí no tengo yo que estar generando bridas cicatrizales que después son las complicaciones que va a tener a futuro. Ya el equipo me hizo la magia de licuarme esa grasita. Ok, yo no quiero quitar mucha grasa en ella porque no quiero generar mucha flacidez. Entonces simplemente ya con esto vamos a parar y luego voy a hacer la, eh, la termotensión con el 1410, perdón, el 1470 para generar tensión. Ok, ya puedo ver cómo disminuyó la cantidad de tejido adiposo. ¿Si lo notan por allá? Bien, me están haciendo señas que sí lo notan. O por lo menos levantaron la mano y yo estoy creyendo que lo estamos logrando. Pero fíjense cómo ya no tenemos tejido adiposo. La mayor parte de la grasa está toda aquí. Fíjense cómo tenemos el sobrenadante entre grasa, un poquito de sangre y solución fisiológica. Ahí lo ven. Listo. Seguimos entonces con el protocolo. Guardamos nuestra cánula que la vamos a utilizar en unos minuticos en la porción corporal. Volvemos a agarrar nuestra fibra y vamos a cambiar ahora el protocolo de 1470. No, un de ready. Un de ready. Listo. 1470. Pónmela a 12, Gigi. Perfecto. Ok, listo. Ya tenemos 1470 a 12 vatios. Esta no la voy a trabajar en Smart porque estoy trabajando paquete graso, el mental, y necesito generar termotensión en particular. ¿En qué cámara me apoyo en ti? Ok, pero para que hablemos aquí, bien. Fíjense que antes me fui en tejido profundo para eliminar el tejido adiposo. Ahora mi piloto sí debe verse en piel. Es muy probable, miren lo que puede ocurrir. Puede ser que te duela, ¿ok? Me avisas. Si se duele, hay que reforzar la anestesia y fíjense cómo vamos a empezar a ver cómo brinca la piel generando contracción. ¿Molestó, Lit? Muy poco. Ok, si llega a molestar más de eso, me avisas.
¿Cuánto llevamos? Ah, no, estamos cruditos. ¿Crees que te puedas acercar un poquito? Porque quiero que vean cómo brinca la piel cuando va generando la termotensión. Dame un ratico de esto. Ok, avísame cuando arranco. Ok, observen cómo van a ver. No sé si llegan, si pueden ver el detalle de la piel brincando. Fíjense, aquí esto es bueno que ocurra. Aquí estoy exageradamente afuera y por eso es que ustedes van a ver exageradamente brillante ese piloto. Si yo activo mi láser en este momento, voy a generar esa cicatriz que les dije que quedaba porque estoy justo debajo de los mamelones epiteliales. Por eso es que es tan importante conocer los diferentes planos histológicos de la piel. Entonces, me salgo y bajo un poquito. Se debe ver el piloto como para saber que estoy en plano correcto, pero no demasiado superficial. Voy a bajarte un poquito, listo. Ok. Esta es la técnica del abanico, sí señor, en la que fíjense que siempre voy generando el calor desde donde entra la punta hacia donde sale, de manera de ir polimerizando eso en ese sentido. Fíjense que aquí me cuido mucho de pegarle a la rama terminal mandibular, la rama del facial, siempre manteniendo esos márgenes de prudencia. ¿Cuánto llevamos ahí?
¿Cuánto llevamos, Gigi? 542, muy bien. Te vas, cuando tengas el acúmulo, el sitio donde quieras ingresar, te vas 1 o 2 milímetros. En el mentón es muy seguro. Y el mentón lo tienes, tienes recuerda que tienes la basal mandibular y tienes ahí la inserción del cuadrado y la borla del mentón. Tú te vas justo pegadito al músculo y a partir de allí te pegas con el láser y no pasa nada. Trabajas anatómicamente bien y absolutamente seguro. Y retraes hacia adelante esa porción que me estás preguntando. Justamente. ¿Cuánto vamos? Ah, son 10 ya y listo. ¿Estamos listos? Oye, llegamos. 600. Sí, ok. Fíjense que nosotros tenemos ya la tensión que generó la piel. Fíjate que casi se me hace imposible agarrarla, ¿ok? Ya esto está listo, esta papaya ya agarró. De hecho, ustedes podrán notar que ya voy a hacer un pequeño drenaje. Ya lo que me queda es un poquito de tejido adiposo y un poquito de em, solución tumescente, ¿ok? Entonces, fíjense cómo tenemos ya la cantidad de calor que me generó, que ya la piel está pegadita. ¿Ustedes se recuerdan cómo esto estaba flácido? Claro, es que estaba flácido. Fíjense que la piel que está aquí, miren esta piel, ¿lo ven? Y miren cómo ya aquí no da, no se despega la piel. ¿Sí lo notan? Ok, perfecto. Aquí sí se ve. Ya aquí, ya no. Ya no se puede despegar como estaba. Ok, maravilloso procedimiento. Sugerencias para ustedes. Ok, a mí particularmente me utilizo utilizar cualquier equipo que tenga Carlos que sea eh, em, de drenaje. Por ejemplo, ultrasonidos. eh, sí, ultrasonido en general o radiofrecuencia monopolar con ultrasonido, ¿ok? Esas tecnologías me gustan más que hacer los drenajes linfáticos. Porque los drenajes linfáticos, la verdad es que pues, generan, como no es una cosa controlada y hay mucho movimiento manual, es como desprenderme la costra luego que se hace. Entonces, claro, si ya a los 72 horas, a los 5 días, uno arranca la costra, es volver a arrancar un proceso inflamatorio, ¿ok? Por eso es que yo le sugiero a la gente que utilice equipos para drenar y que lo hagan uno inmediatamente para sacar el exceso, que eso lo vamos a hacer ahorita, y el otro lo vamos a hacer a las 72 horas, de manera a darle chance al cuerpo a que suelte el calor que llega acumulado, porque recuerden que estas son energías de joules acumuladas, y entonces que nosotros podamos trabajar con seguridad. Sí, voy para allá. Fíjense qué importante, nosotros sabemos que hicimos lo correcto, porque el equipo Lavage Fusion de Profimédica nos permite tener la cantidad de grados centígrados. Fíjense que ahí está, estamos a 45 grados centígrados, que es la temperatura que se requiere para poder hacer lipólisis. Si quedamos por debajo de esa temperatura, no tenemos la certeza de que sacamos la cantidad de tejido, o por lo menos recuerden que algunos salen en la cánula y otra cantidad de tejido va a ser fagocitada por el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces ahí tenemos la certeza de que logramos la cantidad de calor requerida para poder hacer lipólisis y luego generamos la cantidad de tensión. Gracias, Gigi. ¿Lo notan?
Ok, fíjense, para mí es importante que nosotros utilicemos protocolos de equipos que sean, eh, que tengan una misma vibración. Mi experiencia con los drenajes linfáticos es que las personas no siempre tienden a controlar la fuerza que hacen sobre los tejidos y esa fuerza pudiese volver a revertir ese efecto de cicatrización. Recuérdense que histológicamente hablando, nosotros acabamos de generar un incendio allá adentro. O sea, pusimos, ¿cuántos vatios pusimos? ¿Cuántos acumulados los joules? Como 3000. 3000, bueno, 2000 joules. O sea, eso es una cantidad de energía increíble. Recuérdense que llegamos hasta 48 grados centígrados de temperatura. O sea, hay mucho daño allá adentro. Entonces, esto pasa por dos etapas. La primera etapa en donde todo el sistema de defensa, aquellos glóbulos blancos, los neutrófilos, de hecho, que son los primeros que ayudan, van a ir a atacar a todo ese tejido necrótico que se generó gracias al calor que logramos trasladar por la fibra óptica. Eso es un incendio, literal. Entonces ahora todo el cuerpo va a apagar ese incendio. Entonces la primera etapa, hay inmunológicamente hablando, una aparición rápida de neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos, que van a hacer degranulación, va a haber un montón de citoquinas, vamos a tener una paciente que puede ser que se inflame. Por eso es que yo le digo a la gente, no, es que yo hago el endolifting más rápido y entonces inmediato, ya va, cálmese, que esto es un proceso. Entonces allí es cuando nosotros vamos a aplicar un primer equipo de ultrasonido. Si tienen radiofrecuencia monopolar con ultrasonido de alta intensidad, mejor, porque esos equipos vienen programados. Entonces uno le baja la temperatura y ellos trabajan con una vibración específica y no con la fuerza de unos dedos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces uno hace uno inmediato para bajar la mayor cantidad de solución tumescente y que el paciente no se vea tan hinchado. Y luego, a las 72 horas, nosotros vamos a entonces aplicar nuevamente ese equipo de ultrasonido. Pero esperemos esas primeras 72 horas para darle al cuerpo ese proceso de reparación. ¿Ok? Como el equipo es maravilloso y trabajamos con unas longitudes de ondas muy altas, la posibilidad de una infección es muy baja, pero mandamos antibióticos porque tenemos que tener el factor paciente y es qué pasa si el paciente se toca las heridas, qué pasa si el paciente no se cuida, o qué pasa si tiene mascotas o lo que sea. Por eso es que mandamos un antibiótico que nos cubra eh, un poquito de gram positivos aerobios, que es lo que más tenemos en esta zona, y algunos gram negativos, ¿ok? Así que ese antibiótico lo decían ustedes de elección en cada caso. Pero bueno, que la mayoría vaya dirigido a gram positivos aerobios, que son los que más están en piel. Eh, ¿Qué otra cosita? Bueno, después de las 72 horas se hacen la aplicación de ultrasonido con radiofrecuencia o ultrasonido, el equipo que puedan conseguir con Carlos para que los ayude en este efecto. Em, el antibiótico se puede aplicar de dos maneras, de vía profiláctica o como terapéutico, depende de la zona que se trataron, la cantidad de energía y los tejidos que se pudieron tratar. Porque si hay momentos en los que hay que utilizar la faja para ayudar al paciente a mantener esos tejidos pegaditos, ¿ok? Sin embargo, la faja no se usa muy apretada, la faja se debe usar solamente por una cantidad de horas determinadas al día, ¿ok? O sea, que lo utilice por horas, igual que en la cara. En la cara se utiliza para dormir solamente, porque si no, vamos a generar una retención de líquidos. Básicamente va a depender de la cantidad de tejido que tú extraigas de tejido adiposo. En papaditas pequeñas como la de ella, yo le mando la faja por 5 días. ¿Ok? En papadas mucho más grandes, en donde tenemos que hacer mayor lipólisis y mayor termotensión, podemos llegar hasta 15 días de uso de faja facial o igual en el caso del abdomen. Miren, es interesante. Yo soy pro ejercicio y a todos mis pacientes que le hago papá, sobre todo la cara, que es la más compleja, yo le digo a ellos que vayan al día siguiente a entrenar y increíble cómo el músculo y el sistema endocrino trabajan en el tema de la reparación.
Entonces, mientras antes se incorporen en la actividad física, se desinflama más rápido y mejor son los resultados.